Hola, es un gusto saludarte y darte la bienvenida a nuestra reunión de domingo en la región Gustavo Amadero. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Romanos 15:5. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Queridos hermanos, hoy tenemos el privilegio de tener el ejemplo que Jesús nos dio al vivir en armonía y tener paz. Así que te animo a que vivas en armonía con tu familia y tus seres queridos. Sean bienvenidos. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, Jesús, yo te amo a ti. Por morir así por mí. Por morir así por mí. No tuve tiempo de decir. No tuve tiempo de decir. Gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de las sombras, Jesús me acompaña. cuando animo a los hermanos, Jesús me acompaña. cuando predico su palabra, Jesús me acompaña hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, me tomaste de la mano, y me pusiste a tu lado, y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Cuando oí de tu palabra, algo dentro de mí gritaba, pues a través de ella hablaba, y el camino me mostraba, y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Y en el valle de las sombras, cuando animo a los hermanos, cuando predico su palabra, hasta el final. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Una de las cosas más peligrosas que podemos hacer como seres humanos es de repente, con tanta enfermedad con la cual estamos expuestos, tratar de automedicarnos, porque luego de repente hay síntomas que parecen que son una enfermedad, pero cuando tú empiezas a tomar medicamento o te automedicas, puedes disfrazar los síntomas y finalmente ocultar lo que pudiera ser una enfermedad mucho más seria de la que a veces pensamos que estamos viviendo. Eso es exactamente lo que sucede de manera espiritual cuando no tratamos de corazón la raíz de nuestros males, aquellas cosas que no están bien delante de Dios, pero desde el fondo, no desde la superficie. Cuando Dios permite algo en nuestras vidas, cuando Dios nos permite atravesar por dificultades, es porque Dios quiere llamar nuestra atención. Sin duda, esto de la pandemia es Dios hablándole al mundo entero. Pero particularmente yo quiero hablar contigo acerca de cosas que vives, cosas que atraviesas, enfermedades que a lo mejor llegan y que no están bajo nuestro control, porque hay enfermedades que uno las puede ocasionar, la cirrosis o el enfisema pulmonar, cosas que se derivan de nuestras malos hábitos o malas conductas, hablando de fumar, tomar, comer en exceso grasas, ¿no? Triglicéridos, tener cierto tipo de enfermedades que nosotros mismos podemos llegar a provocar.
Y bueno, eso es consecuencia de. Pero hay otras enfermedades que están fuera completamente de nuestro alcance. Y cuando pasa eso, yo creo que es un tiempo donde muchos, por no decir que todos, volteamos a ver a Dios. Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo? ¿O por qué permites que esto me pase a mí? ¿Cierto? Es una realidad. Pero cuando la gente busca a Dios, Dios quiere, por amor a ti, aunque no pertenezca necesariamente a una iglesia, porque Dios no nada más ama a la gente que va a la iglesia. O sea, cuando Dios voltea a ver a alguien porque lo ama, lo quiere sanar profundamente, no superficialmente. Dios es el médico de médicos y es alguien que sanó e hizo milagros sorprendentes a través de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Yo te quiero hablar de esta historia que me encanta porque, por supuesto, me veo reflejado ahí, pero veo lo que Dios es capaz de hacer cuando uno es con un corazón dispuesto hacia Él. Y mira, quiero leerte la historia de Naamán. A lo mejor ya la conoces, pero vamos a ver algunas cosas que a lo mejor no has visto como a mí me pasó, que no había visto. En 2 de Reyes capítulo 5 versículo 1 dice: había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. Un hombre exitoso en el mundo, un hombre apreciado por su jefe, y no era cualquier jefe, era el rey, y estaba a cargo del ejército de los sirios, ¿no? Una de las primeras potencias mundiales en ese entonces. Es como el primer ministro de defensa de Estados Unidos, tal vez, ¿no? Algo así. Y ese era Naamán. Naamán estaba a cargo del ejército, tenía poder, tenía posición, tenía dinero, vivía bien, pero estaba enfermo de lepra. O sea, tenía todo menos una buena salud. Y al final de cuentas, ¿de qué te sirve tenerlo todo si no tienes salud? En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esto es interesante porque seguramente Naamán no tenía la lepra donde se le veía, porque en ese entonces la lepra era una enfermedad mortal y además no tenía cura. Entonces, si te daba, estabas perdido. Lo único que te quedaba es pues esperar que no fuera a una de las lepras más agresivas. Había diferentes tipos de lepra, que bueno, eso es otra historia, pero seguramente no la tenía donde se le veía porque no lo hubieran dejado seguir en su posición, no hubiera podido seguir trabajando, pero la tenía oculta seguramente, ¿no? La tapaba, se buscó la forma de que no lo descubrieran, porque si no entonces lo aislaban socialmente, porque así eran con los leprosos, los aislaban socialmente y hacían colonias de leprosos, y así es como empezaban a morir. Entonces, cuando hace la referencia a la palabra acerca de esta muchachita que fue hecha cautiva y que estaba al servicio de Naamán, dice que era israelita, es decir, los israelitas o los judíos son los que creían en el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿quién te conoce realmente? Realmente nos conoce quienes están en casa, la gente que vive con nosotros, que se relaciona con nosotros el día a día, cuando no tienes que ponerte un traje y salir a la oficina y salir y tener un porte y ser de cierta manera afuera. No, la gente en tu casa sabe tal cual eres. Cómo te ves cuando estás en shorts o en pijama o con chanclas y qué te duele, cómo eres, cómo es tu carácter, qué te aqueja, o sea, todo. Obviamente esta muchachita que vivía con ellos también lo sabía. Entonces, piensa en esto. Está este hombre enfermo de lepra, hace la referencia a la palabra esta muchachita y dice, esta muchachita dijo a su ama, a la esposa de Naamán, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha. Imagínate, obviamente la muchachita también se daba cuenta, ¿no? Lavaba la ropa, lo ha de haber visto, ha de haber escuchado de la esposa, no lo sé. Pero imagínate todo lo que pasaba en esa casa.
Y cuando esta muchachita se entera, lo que dice es, le dice a su ama, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, se daría cuenta que Dios lo puede sanar de su lepra. Y pues Naamán seguramente había buscado todos los remedios habidos y por haber, no los había encontrado, va con el rey y les dice, oye, hay una luz de esperanza por ahí, me dijeron esto, ¿cómo ves? Como muchos de nosotros, ¿no? Oye, haz esto, haz el otro, tómate este té, tómate este menjurje. Y lo hacemos cuando estamos desesperados por querer sanar de lo que sea. Pues Naamán fue con el rey y le dijo, dame chance. Y obviamente, pues eran amigos, favorecido, contento el rey con el trabajo de Naamán. Y mira lo que le dice. Y el rey de Siria le responde, está bien, ve que yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán se fue. Y Naamán se equipa y dice, tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Y le llevó al rey de Israel la carta que decía, cuando recibas esta carta sabrás que envió a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo, ¿acaso soy Dios, que da la vida y la quita, para que éste me mande un hombre a que lo cure de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. O sea, mira lo que pasaba. El rey de Siria le manda la carta al rey de Israel y le dice, te mando uno de mis oficiales para que lo cures de su lepra. Imagínate lo que le estaba diciendo. Casi le estaba dando una orden. Y obviamente el rey de Israel, y es interesante porque siendo el rey de Israel, donde se supone que el rey ponía su confianza en el Dios Todopoderoso, que era el Dios de Israel precisamente, el rey tenía miedo. Y lo primero que dice es, eso es incurable, o sea, ¿acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo soy el que da y quita la vida? O sea, ¿quién se cree que soy yo? Y como sabe, imagínate lo que pensó el rey de Israel, como sabe que no lo voy a poder sanar, entonces va a ser el pretexto para echarme bronca y crear una guerra contra nosotros. Y empezó a tener miedo. Y eso es lo que básicamente, ¿no? Y me imagino que llama a sus oficiales, el rey de Israel, y dice, fíjense bien, miren lo que me acaban de mandar, ¿qué piensan? ¿Qué hacemos? ¿Qué le respondemos? Y se rasga las vestiduras, ¿no? Dice ahí, fíjate. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, como te dije, le mandó a decir, ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Sabrá que hay un hombre de Dios acá. Échamelo, ¿no? Eliseo me encanta porque Eliseo era así, era directo, era claro, era contundente. Y tenía una fe impresionante. Claro, tenía una relación directa con Dios. Dios le hablaba y él le comunicaba al pueblo, ¿no? Como profeta. Pero Eliseo, se indigna, ¿no? Y le dice al rey, ¿por qué te rasgas la ropa? O sea, que venga, que vea que hay un hombre de Dios y que Dios quiere tratar con él. Mándamelo. No tienes que hacer todo ese drama de rasgarte la ropa y decir que está. No, mándalo. Eso es fe, es creer que todo lo que sucede, aunque parezca malo, Dios lo permite por y para algo. Y eso es un llamado para nosotros como creyentes de confiar más en Dios. Dios, ¿tú quieres que pase esto? Ok, vamos a enfrentarlo como Eliseo. Venga, vamos, para que vean quién es Dios, para que se vea quién está en control de esta vida, de este hombre, de esta mujer. Ese es Dios. Pero ese era Eliseo. Entonces, dice, Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Acuérdate quién era Naamán. Un hombre con un prestigio, reconocido, alabado en su pueblo, ¿no? Etcétera, con una posición, con dinero. Y mira lo que sucede. Cuando él llega al frente de la casa de Eliseo, dice, pero, es como, no sucedió como era. Pero, o bueno, no sucedió como normalmente tendría que suceder. Entonces el pero viene como, pongan ojo, ¿no? Dice, pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio como la lepra. Fíjate qué hace Eliseo. Eliseo no sale a recibirlo, no le rinde honores, no lo recibe, le dice, oye, ¿no quieres una tacita de café? No, o sea, no fue así. Ni siquiera fue amable con él. Simplemente le mandó un mensajero, uno de sus criados. Dice Eliseo que hagas esto.
y se mete. Imagínate para Naamán, que era Naamán, no era cualquier pelado, no era cualquier hombre. Y mira la reacción de Naamán, cómo reacciona. Naamán se enfureció y se fue diciendo. Me encanta la historia porque cuando te hablo acerca de que Dios sana profundamente, es obvio que Naamán era un hombre arrogante por la posición que tenía, por el dinero que ostentaba, por lo que Dios le había permitido vivir. Dice que Dios había dado victorias a través de él. O sea, piensa en el orgullo tan grande de un personaje como Naamán en una nación que era una primera potencia mundial. O sea, imagínate la arrogancia con la que sentía Naamán, con la que vivía Naamán, pero lo que él empezó a decir, estaba furioso. ¿Por qué se enfureció? Yo pensé, ¿no? Y se fue diciendo, yo pensé que iba, y mira lo que te resalta ahí, que iba a recibirme, y que de pie iba a invocar al Señor su Dios, y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma, y que así me quitaría la lepra. O sea, Naamán estaba furioso porque no se hizo la cosa como él quiso. ¿Te suena similar? ¿Has visto a alguien así en el espejo? No, en la iglesia se tienen que hacer así las cosas. No, yo creo que debieron de haberlo hecho así. Y el que predica, y el que sirve, y el que da santa cena. Y yo creo que tiene que... Y estás enojado. Y estás amargado. Y estás brincando de lugar en lugar, ¿no? En vez de ser humilde. No, ustedes, yo necesito otra cosa. Yo soy, ¿no saben quién soy? Qué arrogancia tan grande. Así era Naamán. Y mira todos los, yo pensé, y además que iba a ser así, y que iba a ser asá, y que además, y que así me iba a sanar. Y luego todavía sigue enojado diciendo, ¿no son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que los ríos de Israel? ¿No son mejores esos ríos que estos riuchos sucios y cochinos? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de ahí. O sea, en otras palabras, esta frase la escuché en Monterrey, pero decían pelón y con piojos, ¿no? O sea, querías ser sanado, te están diciendo la fórmula, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y él dice, no, yo pensé que iba a salir, y me iba a rendir honores, y me iba a dar un cafecito, mira desde dónde vengo, no sabe quién soy, y además luego me iba a hacer esto, y que iba a invocar de pie, y que iba a poner la mano, y que iba a pasar aquello, pero me mandan a bañarme a un río sucio. ¿Qué te pasa? O sea, eso no lo necesito yo. Eso no es para mí. Y muy enojado se fue de ahí. ¿No te suena igual a algunos que por ahí conocemos? ¿No será que tú eres igual? No, es que yo pensé que así se iba a hacer, que me iban a tratar así, y por qué me tratan así, y los líderes, y acá, y la mamá, y el papá, y, o sea, todo el mundo está mal, menos tú. Todo el mundo tiene algo que cambiar, todo el mundo tiene algo que mejorar, todo el mundo, pero tú no. O sea, tú eres como, no, yo buscaré entonces dónde. O sea, es lo que estaba diciendo este hombre. Hay cosas mejores de lo que este hombre me ofrece. Y se estaba yendo de ahí. Qué arrogancia tan grande. Qué orgullo tan terrible. Yo me imagino a este hombre en su casa, cómo debe ser. O cómo debe haber sido, ¿no? Obviamente. Por el tiempo. Pero imagínate lo que sufría su esposa. Yo no sé si tenía hijos, porque no dice eso, pero qué carácter tan espantoso. O sea, la pobre esposa ha estado ahí toda, híjole, pues ni le muevas, porque mira cómo se pone. No, ni le digas, porque, ya que se vaya a trabajar, por favor, porque, pues, imagínate el ambiente que creaba este hombre en su casa. ¿Qué tal tú? Cualquier parecido con tu realidad es mera coincidencia, ¿no? Dice, pero sus criados, mira, ahí en el versículo 13, pero sus criados se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo hubiera hecho usted? ¿No lo habría hecho usted?
Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. ¿Quién es la gente que más sufre o no sufre? ¿Quién es la gente que más tiene que lidiar con nuestras necesidades más fuertes de carácter? ¿Quién es la gente que más tiene que lidiar con nosotros? Pues la gente más cercana a nosotros. Empezando por nuestra esposa si estás casado, o tus papás si vives con tus papás, o tu familia. Pero la gente que vive con nosotros es la que tiene que lidiar con nosotros y nos tiene que sufrir. Entonces imagínate, ¿quiénes son los que se acercaron como diciendo, por favor, no sea tontito? Por favor, o sea, nosotros estamos expuestos a ser contagiados de la lepra. Imagínate los pobres criados que sabían que tenía lepra y que lo atendían todo el tiempo. Y piensa en eso. ¿Quién crees que es la gente que más desea que cambies? O que cambiemos. Pues obviamente mi esposa, mis hijos, la gente que está cerca de mí. Es la gente que dice, por favor, no seas tontito, Humberto. Por favor, papá. Y eso es una realidad. La gente que nos sufre es la que más desea que cambiemos. Y es bien interesante que Dios, cuando pone esta enfermedad en este hombre, cuando permite que la lepra le llegue, y Dios permite que suceda todo esto, porque sabemos que Dios es soberano y que Dios permitió eso. Dios, cuando está en este proceso, Dios le está sanando desde adentro. El problema más grande de Naamán no era su lepra, porque tú dime si no, el profeta le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ve, bañate una vez, y en un río mucho mejor, ¿estás de acuerdo? Pero en el Jordán llegaban varios ríos, entonces al llegar varios ríos o desembocar ahí varios ríos, el agua era muy turbia, ¿no? Por lo mismo que te estoy diciendo. Entonces, por eso es que él hace referencia a los demás ríos que él conoce, ¿no? No es el Habaná y el Farfar y no sé qué. O sea, es como, ¿por qué en ese río que está sucio? Y sí, no era un río limpio y cristalino como otros que él conocía. Entonces, piensa en esto. No es coincidencia esto que estaba pasando. Dios estaba sanando desde adentro a Naamán hacia afuera. Porque Dios tenía el poder, y lo vemos en el Nuevo Testamento, como Jesús con una palabra sanaba a la gente. Con solamente mencionar Jesús, Lázaro, sal de ahí, Lázaro sanó y, bueno, resucitó de la muerte. Pero piensa en esto. 3 o 4 cosas importantes. La primera con la que tuvo que Naamán escuchar con humildad fue a su propia criada, la que vivía con él. Si mi amo fuera, ¿no? Diciéndole a su esposa. El segundo, el criado de Eliseo o el mensajero de Eliseo. No se salió Eliseo, el profeta, a recibir a Naamán. Y eso no es coincidencia, es diosidencia. O sea, es Dios tratando el corazón de este hombre. Porque Dios quería sanar desde lo más profundo a Naamán antes que sanar su lepra. Quería sanar su corazón. Y entonces, otra vez, otro criado. Y por tercera vez, ¿quién crees que se acerque y lo convence? Por favor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo más difícil, ¿no lo hubiera hecho? Pues cuanto más, si nada más le dijo que se meta al agua y se acabó. Por favor, ¿no? O sea, imagínate. 3 veces, 3 criados, 3 sirvientes, 3 personas de menor rango que él, le hablaron. ¿Por qué crees? Porque necesitaba escuchar de esas personas y atender y ser humilde y bajarse a ese nivel para escuchar a esas personas y ser humilde. Y entonces Dios trata con su corazón. Y luego dice, Naamán fue, fíjate lo que produjo esas charlas con los 3 criados. Primero con uno, luego con otro y los últimos, por favor, ¿no? Solo lávese. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta. Finalmente, después de su berrinche, terminó haciendo lo que le pidieron hacer. Y seguramente empezó, pues bueno, de estar enfermo de esta enfermedad que me puede matar, no pierdo nada. Y finalmente decidió ser humilde.
Y dice que fue y se sumergió en el Jordán según se lo había ordenado el profeta 7 veces. Y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Mira lo que Dios hace cuando somos humildes. No es coincidencia que estés hoy donde estás. Cuando eres humilde y aceptas donde Dios te está poniendo y aprendes y haces aquello que Dios te está llamando a hacer, cuando tú eres lo suficientemente humilde para reconocer, Dios es quien me tiene aquí, Dios es quien me permite estar aquí, y tú permites que Dios te lleve por ahí, entonces vas a recibir la bendición que Dios tiene preparada para ti. Pero cuando uno dice, no, esto no es para mí, hay mejores ríos que estos, hay mejores lugares, no saben quién soy, yo ahí nos vemos, pues estás perdiéndote de lo que Dios quiere hacer con esa situación en la cual estás atravesando el día de hoy. Dios hizo un milagro, literalmente, solamente por hacer caso y obedecer. Lo que para Naamán era terrible y era humillante y era cochino meterse ese río porque todo ese rollo que él traía, cuando él sale del agua y se ve limpio, es impresionante. Imagínate los criados, verlo salir, entrar obviamente con la lepra y salir sin la lepra. Y además, como dice ahí, la piel como la de un jovencito, ¿no? A ver si nos echamos un clavado luego a ese río. ¿Qué hubiera pasado si Naamán se aleja y no hace caso? ¿Qué hubiera pasado? Imagínate que Naamán hace un berrinche y dice, ¿saben qué? Ahí se ve, yo no voy a hacer caso a este cuate, está loco, no sabe, yo sé más que él. Adiós. Imagínate la arrogancia. Imagínate cómo hubiera regresado a su casa. Peor que antes, ¿no? Enojado, frustrado, decepcionado, le hubiera agarrado con medio mundo, se hubiera puesto ahí a la muchachita que era su criada como chancla, ¿no? O sea, ya ves, es una mentira, ese cuate es un farsante, no sé qué rollo. Hubiera sido peor. Y desgraciadamente así es. Cuando no somos humildes y cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos ponemos peor. Y reaccionamos peor. Y estamos peor. Ah, pero voy a la iglesia. Hey, ¿de qué te sirve si al final no eres humilde y haces lo que Dios te pide? Yo te quiero animar a eso, a que entendamos, Dios quiere sanarte profundamente. Dios sana de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y ese es el problema, que algunos piensan que, no, obteniendo cosas por fuera, estando en la mejor charla, estando con el mejor líder, estando en el mejor lugar, teniendo las mejores cosas. Y pensando que lo de afuera es lo que realmente te va a sanar. No, mira lo que pasó acá. Dios usó gente sencilla para ayudar a un hombre enfermo desde el corazón, con una arrogancia y un orgullo tremendo. Y por eso Dios llevó a este punto a Naamán. Como ya te expliqué, un criado, otro criado, y finalmente aprendió. Entonces él, mira lo que dice, entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, te lo pongo en amarillo porque dice, ahora sí, ya Eliseo lo recibió. Ya no mandó al mensajero, ya no mandó al criado. Dice, al llegar ante él, Naamán le dijo, fíjate bien, ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. ¿Qué tal, ¿Qué tal ese cambio? ¿Qué tal ese corazón ahora? ¿Te acuerdas cómo salió de la casa? Furioso, enojado. Yo pensé que tenía que ser a mi manera, bla, bla, bla. Y ahora, después de ver el milagro, después de ver el resultado, después de haber lidiado con su corazón, con todos sus rollos, va humilde, escucha bien, va sanado desde adentro, humilde. Y ya Eliseo, obviamente, que era un hombre de Dios y que sabía que su corazón había sido transformado, lo recibe. Y fíjate el corazón ahora de Naamán. Te ruego. Ya no era el jefe, ya no era el oficial. Ahora estaba al servicio de Eliseo. Te ruego que aceptes un regalo de este servidor
tuyo. Fíjate cómo se dice el mismo, servidor. Pero Eliseo le contestó: juro por el Señor que me está viendo que no lo aceptaré. Y aunque Naamán insistió, Eliseo se negó a aceptarlo. Entonces Naamán dijo, otra vez mira lo que sale de su corazón: en ese caso, permite, no le ordena, en ese caso permite que me lleve 2 cargas de mula de tierra de Israel. Porque este servidor tuyo, por eso te lo resalté ahí, no volverá a ofrecer holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino al Señor. Naamán se convirtió en alguien que quería honrar a Dios. Tienen un montón de dioses, pero cuando él ve esto se da cuenta, solamente hay un Dios todopoderoso, porque ninguno de sus dioses lo pudo haber sanado. Ninguno lo pudo sanar. Y Dios, con algo tan sencillo, que para él era terrible, hizo un milagro poderoso. Y el corazón de Naamán fue transformado radicalmente. Por eso me encanta pensar cómo Dios sana profundamente cuando uno se deja ayudar, cuando uno es humilde. ¿De qué te sirve ir al doctor y que te diga, tómate estas 3 medicinas cada cierto tiempo, si al final dices, no, yo pensé que con una inyección me iba a sanar, ¿por qué tengo que llevar un tratamiento de 15 días? Y entonces, ¿para qué vas al médico? Entonces, ¿para qué buscas ayuda si tu orgullo no te va a permitir recibir la ayuda? Y eso es lo que nos pasa. Muchas veces no podemos ser sanados profundamente porque el orgullo solamente nos lleva a pensar en lo superficial, en el por encimita. Pero mira este hombre aquí, este servidor tuyo. Y luego le dice a Eliseo, solamente ruego al Señor que me perdone una cosa, que cuando mi soberano vaya a adorar al templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo tenga que arrodillarme en ese templo, que el Señor me perdone por eso. Eliseo le respondió, vete tranquilo. Ese es un hombre sanado completamente, se había convertido a Dios, un hombre ya preocupado por honrar a Dios. Le pedí a Eliseo, por favor, solamente una cosa le pide a Dios, que me perdone cuando pase esto. No era su intención ir a adorar ese templo, como menciona ahí, ¿no? Él, sino más bien ayudar a alguien, y cuando eso sucediera, que Dios me perdone, porque él ya entendía perfectamente que había cosas que no le agradaban a Dios. Y eso es lo que sucede cuando uno es sanado profundamente, busca agradar a Dios desde adentro. Entonces, imagínate lo que sucedió con Naamán, o sea, fue increíble poder ver todo de otra manera y entender lo que Dios había hecho en su vida y en su corazón, y que se había transformado realmente. Y eso es lo que te quiero animar a ver. Cuando Dios sana profundamente, desde adentro. Imagínate el regreso a su casa, después de haberse ido, enfermo, y con el carácter espantoso que tenía en Naamán, como muchos de nosotros, ¿no? Antes de ser seguidores de Cristo. Pero regresar a su casa transformado desde lo más profundo. No solamente la salud física, no solamente se le quitó la lepra, pero imagínate su carácter, su humildad, la amabilidad, la generosidad que tenía ahora Naamán. Porque ya ves que le dice a Eliseo, permite que este siervo tuyo, o sea, no le manda, no le dice, me voy a llevar 2 cargas de tierra de mula, no, permite. Y Eliseo le dice, está bien, ¿no? Y él mismo, siervo suyo. Y luego aquí mismo Eliseo le dice, vete tranquilo. Pero mira la forma en que el hombre de Dios, como el representante de Dios en la tierra, que era el profeta, se relaciona ahora con un hombre humilde. Y a eso te animo, que veas cuánto Dios puede hacer cuando somos humildes, cuando nos dejamos ayudar. Y Dios es capaz de sanarte desde adentro. Pero si vas al médico y no te dejas sanar, como ya te dije, ¿de qué te sirve? Imagínate lo que pasó en su casa cuando regresó. Yo creo que su esposa estaba feliz, ¿no? Su carácter, su humildad, su amabilidad, su generosidad, o sea, transformado desde lo más profundo. Fue sanado desde lo más profundo. Y eso es increíble. Poder ver el poder de Dios en la vida de alguien a través de las situaciones que nos permite vivir. Y Dios trabaja así, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y Dios va a usar lo malo que estás viviendo hoy
si lo buscas, y te va a buscar sanar desde lo más profundo. ¿A qué te animamos? A que te acerques a Dios, a que estudies la Biblia. Si te interesa realmente tener esta relación con Dios de la cual estamos hablando, pues te animo a que dejes tus comentarios aquí abajo, tus datos, y podemos contactarte y con mucho gusto enseñarte lo que Dios sigue haciendo en la vida de las personas, como lo hizo en la vida de Naamán. Muchas gracias, te mando un gran abrazo, los extraño, nos vemos pronto, bye. Hemos llegado al tiempo más importante, más solemne para nosotros que hemos decidido ser discípulos de Jesús, para nosotros que nos hemos bautizado y que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Esta mañana quiero pedirte que me acompañes y que vayamos a la palabra de Dios y podamos tomar este tiempo de una manera en la que Él sea glorificado. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 27 al 29, Pablo nos da esta enseñanza. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. La iglesia de Corintio tenía problemas porque no estaban haciendo las cosas de manera correcta. Y Pablo los está llamando. Pensemos por un momento cómo estamos conduciéndonos nosotros. ¿Cómo es nuestra conducta cotidiana? ¿Reflejamos que somos discípulos de Jesús? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? En particular, los corintios al momento de tomar esta Santa Cena, de tomar el vino y de comer el pan, no lo estaban haciendo de manera correcta. No había una muestra de amor fraternal en la iglesia, se había perdido ese amor. Y la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿nosotros estamos mostrando ese amor? ¿Estamos en paz con nuestro hermano? ¿Estamos en paz con nuestra familia? Quiero invitarte a que esta mañana podamos hacer esa reflexión. Dice la Biblia aquí en el verso 28, por tanto cada uno debe examinar su propia conciencia. La manera digna de tomar el pan y el jugo es haciendo una conciencia, autoexaminándonos antes de hacerlo, no nada más de hacerlo por hacerlo, sino darnos ese tiempo para reflexionar, para reconocer, para examinarnos y darnos cuenta qué es lo que no estamos haciendo bien delante de Dios y buscar su ayuda, fortalecernos en Él. Sí como familia, pero también de manera individual cuando cada uno de nosotros toma ese tiempo antes de tomar el pan, antes de comer el pan y antes de tomar el jugo, donde cada uno reconoce, donde cada uno va con Dios y se conecta y está buscando su presencia. Dice en el verso 29, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Cuando tú y yo no lo hacemos de manera correcta, nosotros mismos estamos ofendiendo a Dios, nosotros estamos dejando de lado esa enseñanza, ese sacrificio, esa muestra de amor más grande que Dios ha tenido para con nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Y no lo estamos haciendo de manera digna. Entonces, quiero invitarte a que juntos esta mañana podamos hacerlo de manera digna, podamos hacer esa reflexión, ese examen hacia nuestras propias vidas y podamos de esa manera agradar a Dios y comer del pan y tomar de la copa de una manera digna. Entonces te voy a pedir que me acompañes, vamos a orar juntos y después cada uno de manera individual, donde estemos, en nuestras casas, en donde estemos, poder hacerlo de manera personal y poder conectarnos con Dios y poder reforzar ese deseo de hacer de la cena del Señor algo digno. Oremos. Querido Padre, venimos a ti en esta hora, queremos darte gracias por la vida y por la bendición de ser tus hijos. Queremos
en este tiempo, cuando comamos el pan y tomemos el jugo, hacerlo de manera digna, como aquí Pablo nos enseña. Queremos examinarnos, Señor, muéstranos, revela nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras acciones, y déjanos, Señor, buscar en ti la fortaleza para no seguir actuando igual. Queremos que en nuestra vida se muestre la gratitud a la muerte de Jesús. Queremos comer del pan y tomar del jugo de manera digna. Te pedimos lo bendigas y te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros. Señor, somos tu familia por pura gracia, somos tu pueblo por pura misericordia. Permítenos actuar en consecuencia con nuestras vidas, mostrando que realmente apreciamos y valoramos la muerte de Jesús. Te pedimos pues que te quedes con nosotros, y todo esto lo oramos a través de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hola, buen día, soy Carlos y hoy vamos a hablar acerca de la colecta para los necesitados. Acompáñame a la Biblia. En Proverbios 19:17 dice la Biblia: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por sus buenas obras. Está de más decir que todo lo que tenemos viene de Dios, y que afortunadamente mucho o poco hemos tenido para poder sostenernos a través de todo esto que ha estado pasando a nivel global. Pero la invitación es poder aportar para poder apoyar a aquellos que necesitan más. Vamos a orar por los necesitados. Querido Padre, gracias porque tú, Señor, cubres nuestras necesidades, Señor, y aún más allá de ellas, Dios. No te has separado de nosotros, y te damos gracias porque, aunque somos pecadores, Dios, tú nos tratas con bondad. Padre, quédate con esta ofrenda para los hermanos, para la gente que necesite, Señor, y por nuestro corazón, para que podamos dar, Señor, sin hacer distinciones, Señor, aún sin sentir una obligación, sino por el amor, Dios, al prójimo, por amor, Señor, y gratitud a que, Señor, usted nos está amando primero. Padre, bendiga esta ofrenda y bendice esta colecta para la gente que necesita, y hágala llevar, Señor, a las personas adecuadas. En nombre de tu Jesús lo oramos, Dios. Amén.